Voy a hablar acerca de los cambios en la estructura bucal durante la vida. En esta presentación vamos a ver cómo la estructura bucal sufre cambios fisiológicos, morfológicos e histológicos durante su desarrollo desde la vida intrauterina hasta la vejez. Vamos a hablar de la cavidad bucal, que es la primer parte o entrada del sistema digestivo y cumple con funciones básicas como la deglución y la masticación, apoyado de los dientes que nos aporta cortando y triturando los alimentos para formar lo que será el bolo alimenticio que posteriormente será deglutido. Otras funciones son la respiración y la fonación, además del sentido del gusto a través de la lengua. Comenzando con un breve resumen sobre los arcos faríngeos, podemos decir que todo comienza con esto. Primero hablaremos de la estructura faríngea, que está formada por un arco, una hendidura, una bolsa y una membrana faríngea. Y hablando específicamente del arco faríngeo, que va a estar formado por 4 partes: una parte cartilaginosa, una venosa, una arterial y una muscular. Vamos a comenzar hablando sobre la formación de la cara y el labio superior, además de algunas estructuras adyacentes de la cavidad bucal que se van a dar debido al desarrollo y la migración de diversas células. Vamos a comenzar por la 4ª semana de vida intrauterina, donde vamos a ver al primodio de la cara. Este va a contener al estomodeo rodeado por diferentes prominencias, como la frontonasal, la maxilar, la mandibular y la prominencia cardíaca. Estas prominencias se van a desarrollar a medida que las células de la cresta neural comiencen a migrar. Estas son producidas por la proliferación de las células de la cresta neural, que son la fuente principal de diferentes componentes del tejido conectivo, como el cartílago, los huesos o ligamentos que formarán a la región bucal. En la 5ª semana se desarrollarán las placodas nasales en ambos lados por debajo del proceso frontonasal. Estas placodas nasales van a sufrir una invaginación y va a hacer que se forme la cavidad nasal. Los extremos de estas placodas van a formar 2 prominencias, la prominencia nasal lateral y la nasal media. Hablando sobre la prominencia nasal lateral, es la que va a estar en contacto directo con el proceso del maxilar. Para la 6ª semana, los procesos van a formar lo que será la aleta nasal por medio de una fusión. Al mismo tiempo vamos a tener una lisis epitelial para que se unan las prominencias y así, al desaparecer la aleta nasal, el labio superior se podrá unir. Dentro de la misma semana, el proceso nasal medio se va a unir a la línea media de los procesos maxilares y van a dar como resultado el centro del labio superior, o también conocido como filtrum. Nos dará el paladar primario y la parte del proceso alveolar, que va a contener los 4 incisivos primarios. Ya para la semana 7 y 10 van a formar 1/3 del proceso nasal medio y 2/3 del proceso maxilar. El proceso maxilar va a estar formado por las mejillas y parte del proceso palatino y la boca con los procesos maxilares y mandibulares. A medida que se vayan uniendo las esquimas de la boca, las encías van a comenzar su desarrollo viniendo de la lámina labiogingival, que es una lámina que crece dentro del mesénquima circundante y va a dar como resultado, durante su formación, los frenillos. Como bien sabemos, todos los arcos faríngeos construyen parte de la cavidad oral. Hablando y resumiendo un poco sobre cada uno de estos, con el primer arco faríngeo, o conocido como mandibular, vamos a ver que se divide en 2 procesos, un proceso maxilar y un proceso mandibular. El proceso maxilar nos va a dar como origen el hueso del mismo nombre,
los huesos cigomáticos y una porción del vómer. La porción mandibular nos va a dar la mandíbula y parte de la porción escamosa del hueso temporal. Nos va a dar músculos de la masticación, el miloideo y el tensor del velo del paladar, además del nervio trigémino. El segundo arco faríngeo, o llamado hioideo, forma la mayor parte del oído externo y nos da estructuras como la porción del hioides, el músculo faríngeo, los músculos faciales, el estiloideo y el nervio facial. El tercer arco faríngeo nos va a dar parte inferior del hioides, el músculo estilofaríngeo y el nervio glosofaríngeo, mientras que el cuarto y sexto arco faríngeo nos van a dar los cartílagos faríngeos, los músculos elevadores del velo del paladar y el cricotiroideo. Además, en los nervios nos va a dar el vago. Como lo mencioné anteriormente, la lengua es una parte fundamental de la cavidad bucal, ya que nos ayuda con esta parte o sentido del gusto. Su desarrollo va a iniciar alrededor de la cuarta semana de vida intrauterina y anatómicamente la lengua va a tener dos partes. Una anterior, que es la parte bucal, que se formará a partir de las protuberancias linguales laterales y de un tubérculo impar, y la parte posterior, que es la parte faríngea, que va a estar formada a partir de una cópula y la eminencia hipobranquial. La cópula se va a formar de la fusión ventromedial de los pares del segundo arco faríngeo y la eminencia hipobranquial se desarrollará de manera caudal a la cópula, formándose del mesénquima ventromedial del tercer y cuarto arco faríngeo. Una vez que la eminencia hipobranquial comience su desarrollo y aumente su tamaño, va a comenzar a desaparecer la cópula. Las papilas son parte fundamental de la lengua para podernos proporcionar el sentido del gusto. Las papilas van a aparecer al final de la octava semana. Hablando de las calciformes y las foliadas, serán las primeras papilas en aparecer y las últimas serán las fungiformes. En un lapso intermedio entre la semana 10 y 11 se desarrollarán las papilas filiformes. Cada sección de la lengua contendrá papilas, sin embargo, la mayoría estará en la parte dorsal de la lengua. Cada grupo de papilas está especializado para proporcionarnos distintos sabores. En el caso de las papilas calciformes, siendo las menos numerosas, nos van a brindar el sabor amargo, posicionándose en la parte más posterior de la lengua. En el caso de las papilas filiformes y las foliadas, estando en la sección media y anterior de la lengua, nos van a proporcionar el sabor ácido y salado. Además, estas nos van a proporcionar una función térmica y táctil, que será una función que se comenzará a desarrollar desde el recién nacido, teniendo esta etapa de detección de objetos a través de la boca y una etapa de succión. Otra parte importante de la cavidad bucal son los dientes, y el desarrollo de la dentición comienza en la sexta semana de vida intrauterina, viniendo del ectodermo, formando así la lámina dental. A este proceso de desarrollo y formación de los dientes lo conocemos como odontogénesis, que va a permitir su futura erupción. Como sabemos, el ciclo vital de los dientes tiene cambios químicos, morfológicos y funcionales que van a comenzar a partir de su formación. Para que se formen los dientes, se requiere de dos tejidos, que se van a formar a partir del primer arco faríngeo. El primero, que es el epitelio odontogénico, que es capaz de generar a los dientes, y por debajo de este epitelio está el ectomesénquima, que genera el tejido conectivo.
Como bien sabemos, la odontogénesis, al ser un proceso embrionario en la que el ectodermo y el mesodermo forman a los dientes, va a constar de dos partes. Una parte que es la morfogénesis y la otra la histogénesis. Hablando de la morfogénesis, va a contribuir a la formación de la corona y la raíz dental, y la histogénesis que va a formar el esmalte, la dentina y la pulpa dental. La odontogénesis se va a dividir en estadios. El primero de ellos es el estadio de brote o de yema y se va a producir por la proliferación de las células de la lámina dentaria, iniciando en la 8ª semana con 10 brotes en cada maxilar, formando los 20 brotes que serán los 20 dientes deciduos. Para el estadio de casquete, el brote comienza a proliferar de manera desigual, siendo hasta la 9ª semana que va a encerrar una proporción del ectomesénquima y será esta la papila dentaria, dando origen al futuro complejo dentino-pulpar. En el estadio de campana se va a dividir en una fase inicial y una fase avanzada. En la etapa inicial se van a notar cambios en la estructura del germen dentario. Se va a comenzar a ver la morfología coronaria y se iniciará la citodiferenciación en el órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario. En la etapa avanzada se va a ver la última etapa de morfodiferenciación coronaria y se va a ver el inicio de los tejidos duros del diente como el esmalte o la dentina. La proliferación de las células va a continuar en los sitios que correspondan a la posición de las 20 piezas primarias en la lámina dental y esta va a tener una parte maxilar y una parte mandibular que van a producir un total de 52 yemas. 20 serán para las piezas deciduas y 32 para las piezas permanentes. Entre los 5 meses de vida intrauterina, la yema de los incisivos permanentes se va a desarrollar por lingual de los deciduos y hasta los 10 meses de vida intrauterina se formarán las yemas de lo que serán los premolares y los molares. Ya comenzando a hablar de los cambios por etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, vamos a comenzar con aquellos que se dan durante la infancia, resaltando algunas etapas importantes de cambios. Comenzando por las características en el recién nacido, vamos a ver algunas de manera singular, como es el caso de la boca, que tendrá una forma simétrica, labios húmedos, brillantes y de un color rojo violáceo. En el caso de las encías, solo serán relieves dentarios debido a la ausencia dental, y es normal que en los recién nacidos podamos observar cianosis peribucal, o sea, un color grisáceo o azul alrededor de la boca. A los días de nacido, en la mucosa labial, también vamos a poder ver ciertas placas de epitelio cornificado que se le llamarán los cojinetes de succión. En el caso de las mejillas, también van a presentar abultamientos de manera interna y externa que van a funcionar como los cojinetes de succión en la parte labial y al igual que estos van a desaparecer al terminar la etapa de succión o el amamantamiento. Como dato interesante, en el caso del recién nacido no vamos a tener una salivación activa o va a ser una salivación muy escasa, ya que la glándula sublingual aún no va a estar bien desarrollada y por lo tanto solo vamos a ver un pequeño abultamiento en el piso de la boca. Hasta el 4º mes va a ser cuando las glándulas salivales van a comenzar a funcionar totalmente, ya que se desarrollaron, van a comenzar a funcionar estas glándulas mayores y entonces comenzará la salivación activa. Es entonces cuando vamos a comenzar a ver la erupción dental.
Esta va a ser un producto de la retracción gingival, por lo que se va a producir un escalón de manera acentuada y va a provocar que las crestas alveolares mantengan su contacto al estar los incisivos en la boca y hacer que el maxilar y la mandíbula se mantengan estables. La erupción dental se va a ver entre los 6 a los 10 meses de edad, que erupcionarán los primeros incisivos centrales inferiores, seguidos de los centrales superiores entre los 8 y los 12 meses, para que entre los 30 y 36 meses, traducido a unos 3 años, se logre completar lo que será la dentición decidua. La dentición temporal o decidua va a estar formada por 20 dientes, 10 en cada maxilar. Estos dientes van a tener ciertas características, como un color blanco, por lo que los conocerán como los dientes de leche, además de un tamaño pequeño y una cámara pulpar grande respecto al tamaño de estas piezas. La cámara pulpar va a seguir la morfología del diente y además vamos a tener unas cúspides mucho más pronunciadas. Una parte importante de la infancia es entre los 3 hasta los 5 años. Características de la dentición importantes a los 3 años es que la arcada va a estar en forma semicircular, con dientes alineados, pero con espacios primates entre ellos. Y al ser tan pronunciadas las cúspides, se van a encajar de manera aguda. Va a haber también una transición entre los 3 a los 5 años en la que el crecimiento de la mandíbula va a ser notable y va a provocar desgastes oclusales, ya sea por el desplazamiento mandibular o por el estrés. Ya a los 5 años se van a presentar diastemas de forma generalizada y se va a desarrollar un campo molar para la futura erupción de los molares permanentes. La arcada, debido a esto, va a ir tomando una forma de V, dejando atrás la forma circular o semicircular que tenía, todo esto debido al crecimiento. Como bien sabemos, después de la dentición temporal viene la dentición permanente y esta se va a desarrollar según los estadios de Nolla, que va a evaluar de manera radiográfica el desarrollo de las piezas desde su formación intraósea hasta su maduración, empezando desde la ausencia de cripta hasta su presencia en un tercio, la corona completa, un tercio de la raíz y la raíz completa. Una vez que el primer diente permanente aparezca en boca, que es entre los 6 a los 7 años, se va a considerar entonces que tenemos una dentición mixta. Como ya lo dijimos, el primer diente en aparecer será a los 6 o a los 7 años, siendo igual el incisivo central inferior, seguido de los incisivos centrales superiores de los 7 a los 8 años, mientras que el último en erupcionar será el tercer molar entre los 18 hasta los 21 años, contemplando que esta dentición permanente va entonces a desarrollarse entre la infancia, la adolescencia y el adulto joven. La dentición permanente tiene 32 dientes que van a ser 4 incisivos centrales, 4 laterales, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Estos van a tener ciertas características. Van a tener un color más amarillento a los dientes temporales, van a tener un complejo pulpar mucho más pequeño que en los dientes temporales y además van a ser de un tamaño mucho más grande. Comenzando ya con la etapa de la adolescencia, vamos a tener ciertas enfermedades, problemas o alteraciones en la cavidad bucal que van a estar asociados a estas etapas entre la adolescencia hasta el adulto joven. Uno de estos problemas o de los más frecuentes es
la caries, que es un proceso infeccioso multifactorial que puede modificar la estructura dental o bien provocar la pérdida de un órgano dentario. También está la enfermedad periodontal, que es muy común entre estas etapas, pero en la adolescencia se va a dar debido a ciertos cambios hormonales. También en el caso de las mujeres, en el embarazo o en la menstruación, con los cambios hormonales o del pH, se puede dar esta enfermedad periodontal. Por otro lado, también tenemos lo que son las maloclusiones, que van a comprender diferentes cambios, tanto positivos como negativos. Estas maloclusiones se van a deber a malposiciones que se dan desde la erupción. Va a haber cambios negativos en el caso de que la persona que tenga estas maloclusiones no pueda corregirlos. Entonces va a haber falta de higiene o dificultad para la higiene dental y pues se van a dar las dos anteriores, la enfermedad periodontal y la caries, que va a provocar en un futuro pérdida dental. Y también están los cambios buenos en el caso de las maloclusiones, que dependerán del paciente, como lo es un abordaje inmediato con frenillos, algunas plaquitas preventivas, o bien ya hasta la adultez con los brackets. Una vez que los dientes corrigen su posición, pues va a haber alteraciones o cambios en la cavidad bucal, tanto en el desarrollo óseo como en el desarrollo dental, y al estar alineados, pues obviamente vamos a tener fácil acceso a todos los espacios de los dientes y tendremos mayor facilidad para la limpieza dental. También tenemos alteraciones como el bruxismo, que está asociado al estrés o algunas alteraciones del sueño. Y las alteraciones del sueño suelen ser frecuentes de los adolescentes a los adultos, ya que suelen tener algunos horarios dispersos y esto va a causar bruxismo nocturno y también provocar a consecuencia apnea del sueño. En el caso de los adolescentes vamos a ver trastornos de la alimentación, como lo es la anorexia o la bulimia, que pueden influir en la erosión del esmalte dental, provocar algunos agrandamientos de las glándulas salivales o bien sensibilidad dental. También tenemos modificaciones de la dentadura a través de los traumatismos, como es en el caso de los autoaccidentes, algunas caídas o bien si nuestro paciente practica algunos deportes de contacto, pues vamos a tener alteraciones o pérdidas de piezas dentales a través de los traumatismos. También van a existir modificaciones o alteraciones por factores externos, como es en el caso de la moda con el uso de las perforaciones. Unas de las perforaciones más comunes en boca son las de labio o las de lengua. Y estas perforaciones pueden llegar a causar traumatismos en los tejidos blandos que afectan hasta las vías respiratorias. Pueden provocar sangrados, recesiones gingivales, incremento en el flujo salival, dolor o en algunos casos hasta infecciones sistémicas. Ya hablamos sobre algunos cambios que se dan de la adolescencia hasta el adulto joven, pero también existen cambios del adulto al adulto mayor. Algunos de los cambios en el adulto mayor los vamos a hablar a continuación. En el caso del adulto mayor, existen cambios que se van a dar cuando los músculos masticatorios y de la piel comienzan a perder el 20% de eficiencia entre los 30 hasta los 65 años. Por lo tanto, la musculatura facial va a comenzar a perder la elasticidad y la resistencia debido a diferentes factores, entre ellos pues la deshidratación
y el aumento del tejido fibroso. Debido a los cambios en la elasticidad y la resistencia de la musculatura facial, va a haber también algunos cambios masticatorios. El cambio motor más frecuente es la masticación, y en el adulto mayor se va a ver un desarrollo de una habilidad para adecuar los alimentos para una mayor facilidad en la masticación y en la deglución. La deglución se va a caracterizar por tener una mayor duración realizando movimientos que consideraríamos innecesarios o inusuales. Y otro factor que también se modificaría sería el habla, que se va a ver afectado aunque de una manera mucho menor. En algunas ocasiones, el habla también se va a ver influido por la presencia de la serostomía, que va a impedir la pronunciación de algunas palabras. La serostomía, pues que puede ser bien por la deshidratación, falta de algunas vitaminas o bien el consumo de algunos medicamentos. Los dientes también van a tener cambios de tamaño, de posición, de color, y con el paso del tiempo y los hábitos de higiene, probablemente también presencia de caries, enfermedad periodontal, de sensibilidad o erosión dental, y pues también la pérdida de los dientes o de los órganos dentarios puede modificar la masticación, la deglución y el habla. Existen cambios en la cavidad oral del adulto mayor, como en algunos tejidos, en el caso del periodonto, en el que va a ocurrir retracción gingival, y la encía, que va a adquirir un aspecto mucho más liso, va a perder esta parte del puntilleo, se va a ver más fibrosa, en algunas partes hasta más delgada o traslúcida, y por lo tanto la veremos menos queratinizada. En el caso de los labios, que es muy común ver la quelitis comisural, que se relaciona con la deficiencia de ciertas vitaminas como la vitamina B y en algunos casos también por deshidratación. En el hueso alveolar vamos a ver algunas remodelaciones constantes, y todo esto en relación a las fuerzas oclusales, que se va reabsorbiendo, disminuyendo su altura y su grosor. Estas remodelaciones también causadas por los cambios en la masticación o por pérdida de algún órgano dental. También existen enfermedades que afectan o cambian a la cavidad bucal. Algunas de estas enfermedades pues pueden ser las enfermedades virales, hepáticas o renales, pero algunas de las más comunes en los adultos mayores son las enfermedades cardiovasculares o la diabetes mellitus. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, va a producir disfagia, atrofia muscular o sangrados, y en el caso de la diabetes mellitus, va a predisponer a infecciones. Como bien sabemos, la diabetes es una de las enfermedades más comunes en los adultos en México, por lo que debemos de tener en cuenta también que uno de sus tratamientos pues es la insulina, y el consumo de la insulina en los diabéticos va a favorecer el cambio de glucosa y propiciar lo que serán los abscesos periodontales y la serostomía. Hablando sobre estos cambios, que son bastantes dentro de la cavidad oral, les traigo un video de apoyo basado en una conferencia donde se habla un poco más acerca de estos cambios que se dan en la cavidad bucal del adulto mayor. Cavidad bucal no escapa del proceso de envejecimiento, y todos vamos a llevar un proceso de envejecimiento externo, o sea, visible al exterior, e interno desde las células más pequeñitas de nuestro cuerpo. La mucosa, y vamos a dar algunos tips o consejos en cada punto. Las mucosas, que acuérdense que tenemos varios tipos de mucosas dentro de la cavidad bucal, disminuyen la calidad de fibrina y de colágeno.
¿Qué quiere decir? Que vamos a estar haciendo o va a tener el adulto mayor una mucosa un poco más frágil o más lábil. Si ustedes hacen pruebas de prostodoncia y meten una cucharilla grandota en la boca de acrílico y no la humectan antes, pueden rasgarla o lastimarla. Entonces aquí nada más el detalle es tratar de manejar siempre o manipular los tejidos bucales de los adultos mayores, humectados, ¿no? Que tus espejos estén previamente mojados, coloca vaselina en los labios, todas las pruebas que vayas a hacer adentro de la boca o las cosas que vayas a meter en la boca que vayan húmedas para evitar estos daños, ¿no? Esos son consejos que les doy. Yo llevo ya 20 años trabajando como odontogeriatra, bueno, 21 años voy a cumplir, ya cumplí en septiembre 21 años, y bueno, me tocó trabajar haciendo 10 años prótesis totales exclusivamente en el Hospital del Iste. Hicimos algún buen número de prótesis y el curso taller que se da está basado en estos tips y consejos que aprendí durante estos 10 años de hacer exclusivamente prótesis totales, ¿no? La mucosa palatina incrementa la producción de queratina. Si masticas durante 70 o 60 años y tu paladar es tu mucosa masticatoria, bueno, pues esta mucosa debe de tener paraqueratina, o sea, esa es una mucosa gorda. ¿Cuál es aquí la recomendación o la indicación? Que cuando anestesien paladar traten de hacerlo hasta el fondo. O sea, si ustedes colocan la anestesia en paladar, les va a costar más trabajo mientras más mayor sea la persona. Traten de dejar hasta periósteo la aguja y ahí colocar el anestésico. Porque si lo dejan arriba, si lo dejan en alguna parte de la queratina, pues van a ocasionar necrosis, ¿no? Entonces hay que meter bien profunda la aguja y colocar profunda la anestesia y hacer un poco más de fuerza de lo habitual. Tengan cuidado porque estos paladares son muy anchos, ¿no? Muy gruesos. La mucosa Doctor, yugal, la de los cabellos, es más delgada y frágil. Y esto genera finalmente, pues lo que decíamos, ¿no? Tratar de manejar o manipular todos los tejidos siempre con las manos, los guantes o lo que vayamos a colocar en la boca previamente mojados, ¿no? Para evitar lesionar. doctor, Sí, ¿podemos hacer una brevísima pausa para saludar a personas? pero por supuesto, qué gusto. Y Hasta sobre me voy todo a porque regresar. tenemos dos personas muy importantes, nos están viendo desde Perú y creo que era Oh, importante mencionarlo. claro. Tenemos al doctor Flor Peña desde Perú, tenemos al doctor Junior Goncalves también desde Chile y bueno, quería decirte que nos están oyendo desde muchos lados para que también sepan que los estamos viendo, ¿no? Qué honor, muchas gracias, nombre. Bienvenidos. También me gustaría decirles a todo el mundo, pueden escribir en la sección de chat y de preguntas, cualquier pregunta que quieran hacerle directamente al doctor. Yo lo estoy Tenemos viendo. gente también, ok, tú lo estás viendo, como José Adriano Ochoa Valderas, que nos habla de Ciudad Madero, Tamaulipas, y Eduardo Arturo Montoya desde Tampico, Tampico. Y la doctora Vera de Zacatecas. Y también tenemos a doctores en Venezuela. Entonces, quería decir, por favor, cualquier comunicado, la doctora Sandres de Venezuela, lo hagan a través del chat. Vamos a estar interrumpiendo al doctor cuando tengan una pregunta. Nos gusta dar estos espacios pequeños para que se dé tiempo de que se sigan metiendo más a la charla. Y doctor, ya no lo vuelvo a interrumpir, salvo que tengamos una pregunta importante de lo que usted esté comentando. Perfecto. No sé si me pueden nada más abrir el chat para yo ver todos y si no, no hay problema, yo aquí estoy. Nada más me avisan. Ok, Porque nada más veo los panelistas. ok. Sale. Ahorita abrimos el chat. Gracias, Doc. Gracias, no, gracias a ustedes. Qué honor, de verdad. Yo tengo un muy buen amigo allá, Eduardo Vázquez, es un odontólogo militar que vino a México a tomar el diplomado de odontogeriatría que dábamos nosotros aquí. Y bueno, pues hermosos países. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Un honor y pues vamos a darle, ¿no? Le seguimos. Ahí si uso algún tema muy mexicano, me avisan, para no andar, para andar en idioma universal. ¿Qué le pasa a la mucosa? Es interesante lo que le pasa a la mucosa cuando hacemos una cirugía. Como esta febrina es de menor calidad, la cicatrización va a ser más lenta. ¿A qué me refiero? Si vamos a hacer una regulación de proceso, incluso una extracción de algún resto radicular, alguna operación simple, vamos a tomar el doble de tiempo para tomar una buena impresión y tener éxito en la rehabilitación. Si una extracción de un resto radicular me toma de 7 a 10 días para cicatrizar, dejen pasar de 14 a 20 días para que a los adultos les convenga más, ¿no? Les tengan un mejor proceso de cicatrización y puedan hacer de más calidad sus rehabilitaciones. Doctor, nos pregunta Isabel Pérez Pérez.
vas a hablar o podrías hablar, por favor, del tratamiento de la estomatitis subprotésica, por favor? Yes. ¿De una vez o al final? No sé si viene programada en tu plática, como usted Es que diga. al final hablo del casito clínico de la señora que está en las fotos y ahí les Ok, platico nada más de forma general cómo se maneja la boca ardorosa o la estomatitis, también su placa o su protésica en general y por qué detallitos puede llegar a pasar eso. perfecto, mejor al final entonces. Sale. Me recuerda nomás, doctora, para que lo platiquemos, ¿no? Pues luego se me va el avión o nos gana el tiempo, pero bueno, vamos a darle. Disminución de la irrigación periférica por esclerosis. Todos los capilares de la mucosa se hacen más duros y tiene menos circulación, por lo que aparenta la boca o las mucosas ser más blancas, más pálidas. Y esta sensación de resequedad es normal en adultos mayores. Nada más es colocar un lubricante bucal o una pomada o alguna crema para los labios. Es suficiente, ¿no? Esto es envejecimiento. Fíjense, chicos, estamos viendo solo envejecimiento normal. No hemos visto, no vamos a ver patología. ¿Qué le pasa a la encía, que es otro tipo de mucosa? Siempre va a migrar la encía marginal y adherida hacia el ápice y va a migrar un par de milímetros de forma normal, como envejecimiento normal. Y esto también es por la masticación durante 60 o 70 años. Entonces, que ustedes vean estos dientes, bueno, estos dientes en especial, los de la foto, sí tienen bruxismo y tienen ahí algunos daños en los cuellos, pero la migración de la encía es normal en adultos, totalmente normal, ¿no? Si no hay sensibilidad y se asoma tal vez 1 milímetro de cemento, no hay más que colocar barnices de flúor, ¿no? También disminuye la capilaridad por esclerosis, o sea, en general todas las encías se van a encontrar pálidas. Yo recuerdo que en escuela, de forma muy romántica, nos decían los doctores que las encías eran color rosa salmón, y pues del salmón para mí es naranja, ¿no? Y luego, bueno, rosa coral, pues coral es de colores, ¿no? El coral de los arrecifes. Entonces, el color de la encía es rosa, tal cual, rosa. En el adulto mayor, el color de la encía va a ser rosa pálido, rosa tirándole a blanco, como lo podemos ver en esta imagen, o ahorita vamos a ver otra, ¿no? La encía insertada incrementa la queratina y se renueva de forma más lenta, entonces también va a ser una encía dura. Si queremos hacer un proceso para una extracción, una sindesmotomía, levantar un colgajo, lo vamos a tener que hacer con más cuidado para no romper esta encía porque es más rígida. Y fíjense esta encía en este paciente, perdón, que es blanca, ¿no? O sea, ya no tiene dientes, no hay nada que le inflame, pero es una encía que está de color blanco, ¿no? O sea, rosa muy pálido. Esto es envejecimiento normal. ¿Qué le pasa al periodonto? Disminuye en general toda la irrigación, o sea, toda la perfusión que llega a esta zona del periodonto disminuye, no se pierde, pero disminuye, baja en un 20 o 30%. Entonces podemos tener pacientes como esta imagen donde hay caries ya profundas cervicales y placa y sarro, y no se ve una gingivitis brutal, ¿no? O sea, no se le ve una zona muy enrojecida en la encía. Se le ve ligeramente enrojecida la encía marginal, pero el resto de la mucosa adherida pues se ve pues pálida sana, pues porque tiene muy poca irrigación para generar tanta inflamación, a menos de que ya inicie una infección. Pero entonces, es envejecimiento normal la disminución de irrigación en el periodonto. También la disminución de la propiocepción. Recuerden que la propiocepción es la capacidad de tus raíces que le mandan información a tus dientes para ubicar algo en la boca. Si tú te colocas una pastilla en la boca, tú sabes entre qué diente y qué diente está, o incluso tienes un cabello entre los dientes, sabes que ahí está, o en la mucosa. Esta propiocepción disminuye con la pérdida de tejido periodontal, con el paso del tiempo. Las fibras periodontales en general todas van a tener procesos atróficos y menor sensibilidad. Va a haber menos elasticidad por endurecimiento de las fibras. O sea, el diente va a tener menos elasticidad. Recuerden que las fibras periodontales generan un tipo de articulación junto con el hueso. Ahora vamos a los cambios en el tejido duro del diente, ¿no? Más bien en el tejido duro de la boca. El esmalte va a tener la atrición, que sería el desgaste funcional en exceso, como este que vemos aquí, es un bruxismo céntrico que brutal desgastó a los dientes del paciente. Después tenemos la abrasión, que sería el desgaste por hábitos parafuncionales, como usar malas técnicas de cepillados, morder las plumas, abrir botellas con los dientes, comerse tratar de utilizar los dientes para cosas muy duras, ¿no? Todo esto te puede generar abrasiones y lesiones fuertes en los dientes. También tenemos el cambio químico en el diente, que es la erosión, en donde la dieta y la saliva van a jugar un papel muy importante. Mientras generemos más acidez, pues también vamos a generar más daño en esmalte y en mucosas. Y el último de los cambios duros del envejecimiento en el esmalte es la fracción, en donde
por el cambio en las fuerzas oclusales o las fuerzas verticales de la masticación, porque los primas del esmalte se van gastando, hacen repercusión en los cuellos y generan estas microfracturas a nivel cervical. Esto es común, esto es envejecimiento normal, pero se tiene que hacer algo, se pueden colocar resinas o barnices en esta zona para evitar sensibilidad y que se siga generando el daño, ¿no? Y por supuesto corregir la oclusión. El esmalte finalmente en los adultos va haciéndose opaco. Imagínense que ustedes toman un cepillo de dientes de una ventana transparente muy bonita y lo cepillan durante 60 años con pasta de dientes y un cepillo. Pues van a rayar ese esmalte y eso es lo que le pasa al esmalte a nuestra boca. Por tanto cepillado, que está bien el cepillado porque nos mantiene limpio y libres de otras enfermedades, pero este cepillado hace que el esmalte se opaque y que la refracción de luz sea diferente. Entonces, solo por envejecimiento el esmalte se ve más opaco. Y esto vamos a ver más adelante, que es el cambio de coloración en general junto con la dentina de los dientes de los adultos. La dentina disminuye la irrigación dentro de los túbulos dentinarios. El envejecimiento es un proceso en donde se pierde agua y se gana grasa, pero esta pérdida de agua es a nivel celular en todos lados, ¿no? O sea, una persona joven que puede tener 72% de agua en su cuerpo pasa hasta un 60% de agua después de los 60 o 70 años. Así de impactante es la pérdida de agua en el envejecimiento. La dentina aumenta su producción de dentina secundaria por la misma masticación y los túbulos se pueden obturar hasta en un 80%, como se ve en la imagen. Del lado izquierdo tienen túbulos dentinarios amplios de una persona joven de 30 años y del lado derecho tienen incluso túbulos obturados al 100%, ¿no? Dentro de un corte de un diente de un paciente más joven. Doctor. De un paciente más viejo, perdón. Sí. Ya empezaron las preguntas, doctor. Los tienes muy, muy, muy metidos. ¿Ok? Qué emoción. Nos preguntan el doctor Juan Muñoz que ¿hasta qué edad se puede colocar un implante en personas más de 60 años? ¿Cuál es tu experiencia? Y si nos puedes platicar, por favor. Muy, muy buena pregunta, Doc. Y la respuesta, fíjate qué fuerte, la respuesta para mí sería, depende del tipo de hueso y la condición sistémica del paciente. No hay un límite de edad. Recuerda que mientras más poroso o más frágil es el hueso, pues va a haber un poco de menos éxito en el implante. Pero hay implantes actualmente tan buenos, con superficies activas, de tamaños muy reducidos, en donde puedes poner un número grande de implantes para hacer equilibrio o balance, con un buen estudio, obviamente. Prácticamente no hay limitación para la edad. La limitación sería propiamente el hueso, el tipo de hueso que tenga el paciente, si es muy poroso, si es tipo 1, 2, 3 o 4. Mientras más poroso sea, pues menos éxito del implante. Y tal vez que puedas usar algún injerto de hueso para mejorar la calidad del hueso y ver qué condición sistémica tiene el paciente. Si el paciente tiene mala higiene, bueno, pues por supuesto que no importa la edad del paciente, ¿no? Va a fracasar sin importar la edad del paciente. Más que la edad, que no hay límite, es la condición general del paciente sistémica, enfermedades, cómo se limpia la boca del paciente y qué habilidad tiene para poder hacerlo. Y hoy con los implantes actuales que tenemos, prácticamente el límite es el paciente mismo, ¿no? ¿Sí te contesté bien, Doc? Sí, muy bien, gracias. Sí, quedó claro. Quedó claro. Perfecto, seguimos. Sí, se vale. No, y aparte esto es para interrumpir, ustedes tírenle duro y a la cabeza, porque así aprendemos todos, ¿no? Recuerden, un consejo de vida. Siempre somos estudiantes, siempre, todos somos estudiantes hasta que nos morimos. Entonces, esto tómenlo en cuenta, siempre, siempre. La dentina cambia de coloración por esto mismo de la dentina secundaria, que es amarilla, y la unión con el esmalte, que es opaco, hace que los dientes del adulto mayor sean mucho más amarillos, ¿no? Entonces, es algo normal. El diente del viejo se hace amarillo por envejecimiento. ¿Qué le pasa a la pulpa? Disminuye la cámara pulpar por aposición de dentina secundaria al interior de la cámara, entonces se va disminuyendo la cantidad de pulpa dentro de los dientes. Se obliteran parcial o totalmente los conductos, que eso es algo bien importante, o sea, es muy comprometedor el realizar tratamiento de conductos en adultos mayores de 70 o de 80 años, porque normalmente fracasan, ¿no? Disminuye esta irrigación y la sensibilidad pulpar, y si se dan cuenta, cuando han trabajado ustedes en dientes de viejos, pues hacen cavidades profundísimas, ya se ve petróleo casi al fondo de la cavidad, y el paciente no le duele, no lo anestesiaste y sigues trabajando. ¿Por qué? Pues porque la cámara está lejísimos, ¿no? De donde estaba la lesión. Si quieren hacerse millonarios, por favor, estudien endodontogeriatría. Les voy a mandar un montón de pacientes
Es muy complicado. El tratamiento de conductos en el adulto mayor es muy complicado, pero si ustedes pudieran realizar o trabajar, perdón, si ustedes pudieran trabajar endodoncia en este tipo de pacientes, sería ideal, sería ideal. Perfectísimo, perdón. Entonces, fíjense aquí un ejemplo rápido de cómo envejece la pulpa. Tenemos en la primera imagen, que se ve un poco borrosa, el diente A, que es un canino que está erupcionando apenas. Le suman 20 años al diente B, 20 años al C y terminamos en 70 años con el D. Vean el D como tiene la cámara pulpar prácticamente obliterada, prácticamente cerrada. Ya no se le localiza bien el ápice y la cámara pulpar ha desaparecido. Esto es envejecimiento normal, totalmente normal. No pasa, no es patología, es envejecimiento normal. Vámonos al siguiente tejido, las glándulas salivales. ¿Qué le pasa a las glándulas salivales? Aumentan la cantidad o el contenido de tejido graso. O sea, la parte funcional de la glándula empieza a dejar de producir saliva porque se hace graso. Y esto es importante porque también la boca del paciente no requiere tanta saliva como cuando es joven. Entonces, no es enfermedad la disminución en la calidad en la cantidad de la saliva, más sí en la calidad. Entonces, fíjense, la calidad de los ácidos glandulares disminuye en su producción. Si de joven puedes producir 10 mililitros de saliva con una estimulación de 10 segundos, tal vez de adulto puedes producir 4 o 5 mililitros que te van a hacer la estabilidad en tu boca, pero no te van a generar patología, porque esa es la saliva que requiere tu metabolismo basal, ¿no? Bien, va la que sigue. Se pierde la elasticidad en los conductos. Recuerden que la salida de saliva no es, la salida de saliva hacia la boca es por saturación. O sea, no tenemos un músculo que saque la saliva a la boca, sino, bueno, un músculo estriado, un músculo controlado, sino es un músculo liso. Entonces, cada vez que se llena por estimulación, la saliva fluye. Pues en el envejecimiento va a fluir con un poquito más de dificultad porque este conducto ha perdido algo de elasticidad. Finalmente aumenta la saliva acuosa, que es la que sale de las glándulas maxilares y submandibular, la saliva que es agua, y disminuye la serosa, que es la de las parótidas. Es poca la calidad que disminuye, pero es suficiente para mantener el equilibrio, es bien importante. Disminuye dentro de la saliva la concentración de algunas inmunoglobulinas, la mucina como una de las más importantes y más abundantes de la saliva, que es la que forma la consistencia más grande de la saliva. La agustina, que es una enzima para desdoblar los sabores de las cosas y que se perciban por las papilas gustativas. Y finalmente, enzimas digestivas para algunos almidones o azúcares y para algunas grasas, ¿no? Esto es lo que disminuye un poco. En el viejo no se pierde, pero disminuye un poco. Y algo bien importante, chicos, la mayoría de los adultos mayores toman algún medicamento y la producción salival está íntimamente relacionada con la ingesta de fármacos. Incluso los vitamínicos que los viejos toman mucho, muchas veces ellos, si con una pastilla se sienten bien, pues llegan a tomar 2 o 3 al día porque creen que se van a sentir súper bien. Y lo único que están haciendo es generarse hipervitaminosis, exceso de ácido fólico, otras alteraciones por no controlarlo. O sea, todo lo que te ingieres en tu cuerpo es un medicamento, aunque sea herbolaria, digo, cualquier cosa que entre a tu cuerpo tiene que metabolizar. Entonces, la mayoría de los medicamentos pueden generar disminución de la producción salival. Antihipertensivos, ansiolíticos, controladores, estabilizadores del ánimo, todos los hipoglucemiantes, pues qué te digo de los diuréticos, etcétera, etcétera. Te van a brutalmente disminuir la cantidad de saliva y es lo que más toman los adultos mayores, ¿no? Distrofia de papilas gustativas por erosión. Las papilas en general, todas las de la lengua, se van a empezar a erosionar por la dieta y pues las papilas gustativas van a sufrir esta erosión y van a traer como resultado cambios en la percepción de los sabores. Entonces vamos a disminuir, fíjense, entre un 8 y un 26% la percepción del sabor, solo por llegar a después de los 60 o 70 años. Los sabores que más perdemos van a ser los dulces y los salados. El paciente le va a echar más azúcar a su café, pudiendo empeorar una situación de hiperglucemia o de diabetes. Y el paciente le va a echar más sal a su comida, pudiendo complicar la situación de hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y utilizar otros potencializadores que no sean azúcares reales o sal real, que puede mejorar un poco la calidad y disminuir la cantidad de descontrol en estas enfermedades, ¿no? Y finalmente tenemos las famosas varices sublinguales, que me ha tocado ver doctores que me hablan y me dicen, oiga doctor, ¿cuándo puedo operar a mi paciente? Yo, ¿por qué operar a tu paciente? Porque miren lo que le sale bajo de la lengua.
Bueno, pues lo que pasa es que estas son estructuras normales. De hecho, el nombre correcto de una varice estancada con la sangre detenida o hipotónica se llama flebectasia. Las mismas de las piernas son las que pasan en la base de la lengua y prácticamente todas las tienen o todas las vamos a tener porque el piso de la lengua pierde tono. Los músculos pierden agua, los músculos pierden elasticidad y las venas sublinguales o las varices sublinguales se cuelgan, ¿no? Por así decir, se hacen más, un poquito más tortuosas. Y esto es algo normal, esto no se opera, nada más es importante que observen en sus pacientes que no haya úlceras, que no cambien de dolor y que no sangren y que no crezcan de tamaño más del que vemos, ¿no? De forma normal. Cualquier Doctor, cambio sí es delicado o peligroso. doctor, Yes. aprovechando hay varias preguntas. Todo lo que has hablado de envejecimiento, has hablado del proceso normal. Sí. Por ejemplo, en el tema de varices, ¿podemos con algún tipo de ejercicio o igual toda la parte que estás hablando, algún tipo de cosa para, no vas a evitarlo, sino para que no sea tan rápido esto, no sé, ejercicios de lengua, ejercicios de masticación, no sé si puede haber algún tipo de procesos que podamos hacer para ralentizar el proceso de envejecimiento? Buena pregunta y siempre tengo un muy amigo, les platico, tengo un muy amigo, el doctor Edgar Gracia, que él se dedica a toxina botulínica y ácido hialurónico para estética facial. Y estamos, pues yo como estoy en la parte de envejecimiento y en la parte de embellecimiento, pues ya nos dimos cuenta que los dos podemos hacer un muy buen equipo. Si nosotros entendemos que el envejecimiento es un proceso normal, si yo trato de prevenir, lo que voy a hacer, como pregunta la doctora, ¿qué puedo hacer para disminuir estas varices? Las varices no hacen daño, pero si yo ejercicio toda mi vida, como sano, como fibra, incluso ejercicios para la lengua, yo te puedo, pues casi asegurar que no se van a notar tanto, pero sí se van a llegar a salir en algún momento por la pérdida de tono, que es normal. Pero más que ejercicio sería también la parte genética, ¿no? O sea, si tus papás tuvieron esto, pues va a ser muy difícil que tú no lo tengas, aunque hagas muchísimo ejercicio, ¿no? Sacar la lengua, meter la papada, masticar una pelota de hule, puede mejorar, pero si genéticamente tienes esa disposición morfológica de tus papás, como si fueran ojos azules o cabello güero, las varices también vienen por parte de la genética. Todos los vamos a tener, unos más, otros menos, pero pues no se pueden detener, ¿no? Pues es parte del crecimiento, es como las arrugas de la piel, ¿no? O sea, te vas a poner cremas en las manos y en la cara, pero el resto del cuerpo se te va a arrugar, ¿no? Perfecto. Doctor, voy a aprovechar la pausa para dar otros saludos. Tenemos a María Luisa Sierra Nares desde Morelia, Michoacán. ¿No? Nayeli Carmona, que manda a saludar a Flor Franco. Y tengo algunas personas acá en GoToWebinar también mandando saludos desde Bogotá, Colombia, Marlene Roa, Ofelia Márquez de la Ciudad de México. Y pregunta del doctor Junior desde Chile. En adultos mayores con anamnesis de diabetes, ¿cómo tratar halitosis? Que deja un olor a acetona, que muchos dicen que es por la prótesis. ¿Está indicado la anestesia sin adrenalina? Hoy son muchas preguntas en una. Bueno, yo sé. Sí, pero ahí te va. Digo, más o menos, ¿no? El paciente diabético que está en control, para el personal de salud se le considera sano. Si un diabético está en control, la persona es sana y no tendría por qué tener esa halitosis originada por la diabetes. Recuerden que el 80% de la diabetes se da por alteraciones gastrointestinales, malas digestiones, alimentos muy ácidos, alimentos muy grasosos y demás, y esto pues te perjudica, ¿no? A eso suman el 20% de origen odontológico o bucal. Entonces nada más checa, hazle una muy buena exploración a tu paciente diabético. Si está en control, se atiende con la anestesia normal y con los medicamentos normales. No hay ninguna contraindicación, ninguna. Si en caso de que estuviera descompensado, sí puede generar ese aliento y lo ideal sería que le controlaran rápido el medicamento. Bueno, la hipertensión modificando su dosis o su medicamento. Punto importante para todos. Si tu paciente se está controlando de su hipertensión o de su diabetes con más de 3 medicamentos, no está siendo bien controlado. O sea, vale la pena que haga una interconsulta con un médico o con un geriatra para que le ajuste los medicamentos. ¿Por qué? Porque más de 3 medicamentos ya te pueden generar otras alteraciones que se llama polifarmacia. Entonces, si tienes una hipertensión
y estás tomando 3 o más medicamentos, no cambias de médico, cambia de medicamentos. O sea, trata de que te regulen esto, ¿no? Porque también hay medicamentos que generan halitosis, doctor, que nos comentabas, ¿no? De Perú. Ok. ¿Me faltó algo? ¿Con adrenalina o sin adrenalina la anestesia? Si el paciente es sano, a ver, consejo de vida para todos los colegas odontólogos. Yo solo te recomiendo que no uses adrenalina en 2 casos. No uses vasoconstrictores en estos 2 casos. Si tu paciente está beta bloqueado, si está tomando beta bloqueadores porque es hipertenso, no uses adrenalina. Recuerda que ¿cuáles son los beta bloqueadores? Los que acaban en LOL, metoprolol, atenolol, isopronol, todos los que acaban en LOL, no uses adrenalina porque tu paciente ya está usando con el medicamento los receptores beta. Entonces, si tú le inyectas adrenalina, va a rebotar en el beta y se verá al alfa. ¿Y qué le va a pasar a tu paciente? Pues una crisis hipertensiva. Entonces, no uses anestésicos con vasoconstrictor en pacientes que tomen beta bloqueadores. Y 2, no uses anestésicos con adrenalina o con vasoconstrictor en pacientes que estén en momentos de tu consulta hipertensos, que estén entre 130 y 150. Si están arriba de 150, que se vaya al hospital. Es una urgencia hipertensiva. Si está entre 130 y 149, no utilices, y vas a quitar dolor y eso puede mejorar la presión, no utilices vasoconstrictor, que de todas maneras es muy poco el vasoconstrictor que vas a utilizar como para generar una reacción, pero te quitas el susto de que pueda pasar algo. Pero realmente el paciente está generando más adrenalina del puro susto que trae en ese momento que lo que tú le vas a inyectar en la anestesia, que son 32 microgramos, no es nada de adrenalina comparado con lo que el paciente secreta por el miedo, ¿no? De estar contigo o por el dolor. ¿Bien, Doc? Okay. Muchas gracias, creo que quedó contestada la pregunta. Tengo 2 cositas por ahí. Me faltó un saludo a Fabiola Betanzos, perdón, Rocío Betanzos. Y también tenemos más saludos, te mandan muchos saludos Fabiola García desde Querétaro. Gracias. La doctora Maite Rodríguez pregunta, ¿cómo que los medicamentos producen halitosis? Sí, hay algunos medicamentos que por su descomposición en el estómago te puede generar halitosis, como los ketoconazol, que es antimicótico, requiere un estómago muy ácido y parte de su proceso metabólico te genera algunos gases que expeles por la boca, pero esa halitosis solo te dura en el proceso de la digestión del medicamento. El café también, hay algunos alimentos, la cebolla y el café y todo esto que puede generar halitosis. Perfecto. Sigamos, Doc. Sí. Para hacerlo más fino, algunos, no todos, algunos medicamentos liposolubles pueden generar este problema de halitosis, pero solo durante el periodo de la digestión estomacal, ¿no? Nada más. ¿Sale? ¿Vale? ¿Que sigue? Sí, bueno, luego ahorita me mandan correo, ahí tengo algunos artículos sobre esto de los medicamentos. Es que hay muy poca información de los medicamentos que generan halitosis. Hay algo en español, poquito, en inglés mucho más, pero pues es algo que está poco investigado porque pues a la gente no, tristemente al personal de salud, como los médicos, no les importa la halitosis, ¿no? Mucho. Nos importa más a nosotros. Fíjense, chicos, llegamos al final, casi al final. La lengua saburral es otra alteración del envejecimiento normal. Crecen las papilas piriformes porque el paciente viejo se le olvida cepillarse la lengua. Y estas lenguas, chicos, para los que preguntaron de la boca pestosita, esta lengua, cuando acumula alimento, porque realmente es crecimiento de la papila por queratina nada más, pues ahí se acumula alimento, se echa a perder y huele muy feo a la boca. El 20% de la halitosis se genera por estas lenguas. Entonces hay que recomendar al paciente que se la lave y que mastique hojitas de mentol o de menta, de hierbabuena, que tiene un poquito de efecto también antimicótico en esa zona y va a mejorar mucho la calidad de su aliento, ¿no? Y cepillar la lengua con un cepillo, no cepillo para lengua, sino con los adaptadores especiales para lengua, porque el cepillo podría generar en viejos un poquito más de daño, ¿no? O lesión en las papilas. El envejecimiento de la boca no debe estar ligado a la enfermedad. La falta de órganos dentarios es un proceso, en la mayoría de los casos, de elección hecho por el profesionista. O sea, nosotros mutilamos a nuestros pacientes, no que seamos los culpables. O sea, el culpable es el paciente porque él es responsable de su boca. Pero nosotros somos los responsables de sacar los dientes. Entonces, si tenemos a pacientes en etapas tempranas o en edades tempranas, yo les recomiendo mucho que los manejemos con mucha prevención. Eso es el éxito siempre, la prevención. La medicina preventiva es el futuro en todo el mundo. Entonces vamos a tratar de evitar perder dientes a nuestros pacientes jóvenes o adultos de hoy, o incluso